Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, abogado. Sí, Ok. abogado. Bueno, pues, hasta ahorita vamos 25 conectados. Pues, bueno, primeramente darle gracias al Señor, ¿verdad? A Dios, porque pues nos volvemos a conectar después de tanto tiempo, ¿verdad? Recuerden que no nos vemos, si no más recuerdo, desde el mes de octubre, ¿verdad? Ya vamos a terminar más bien lo que es el mes de noviembre, pues ya todos conocemos las razones por las cuales pues no hemos podido pues tener la normalidad del caso, ¿verdad? Además de haber sido afectados por esta pandemia, pues recientemente pues ya todos conocemos pues que nuestro país pues fue afectado muy grandemente, ¿verdad? Y gravemente en cuanto a lo que son dos eventos meteorológicos. Espero que cada uno de ustedes de igual manera pues estén bien, ¿verdad? Que estemos bien, que no haya ninguna novedad grave, ¿verdad? Debido a estas situaciones y de igual manera pues por el evento de pandemia. Pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy, vamos a retomar, vamos a hacer un repaso. Recuerden que de acuerdo al calendario reprogramado de exámenes, nos toca el examen este próximo viernes, de acuerdo a fecha calendario de examen, ¿verdad? Pues ya no podemos, como quien dice, modificar más de lo que ya está modificado, ¿verdad? Va a ser muy difícil, muy complicado de repente, pues, retomar cualquier otro aspecto fuera de ese horario, ¿verdad? Que ya está establecido. De igual manera, pues ya sabemos, ya conocemos cuál es la fecha del tercer parcial. De acuerdo a ese calendario proporcionado, pues nos queda aproximadamente pues una semana de clases para lo que es esta segunda unidad y una semana de clases para lo que es la tercera unidad. Entonces vamos a tener que reajustar buena parte de los contenidos. De igual manera, pues ustedes leyeron el comunicado más reciente, ¿verdad?, de la Universidad Nacional en cuanto a no afectarles, en cuanto a lo que son las actividades que normalmente tenemos. Yo sé que varios de ustedes tal vez el día de hoy pues tuvieron algunos exámenes. Bueno, es algo que es bien difícil de asimilar también porque sabemos pues que hemos estado pues bastante tiempo pues fuera de línea y hoy pues imagínense, no estamos presencial y más aún pues estando así de esta manera, ¿verdad? De forma virtual. Bueno, les doy nuevamente la bienvenida, jóvenes. Vamos a compartir pantalla. Lo que voy a tratar de hacer es aprovechar el día de hoy para explicarles muy bien lo que es la actividad, ¿verdad? La actividad del trabajo, ¿verdad? Porque recuerden que el día de ayer, domingo, pues a todos los grupos les hice pues una serie de revisiones a las actividades que ustedes ya me hicieron entrega. Algunos grupos ya me entregaron el trabajo total, o sea, actividad 1, 2 y 3. Otros grupos, podríamos decir en su mayoría, pues ya tienen la actividad 1 y 2. Y otra cantidad de grupos también ya tuvieron lo que es la actividad 1. Yo aproveché dentro de esa misma revisión, pues darles algunas recomendaciones para hacer la actividad subsiguiente. Y para los que ya adelantaron, de igual manera, pues les dimos las revisiones y pudimos darles una serie de recomendaciones, ¿verdad? Entonces, hoy les voy a explicar muy, pero muy bien lo que es la actividad propiamente dicha y de igual manera, pues vamos a ir retomando los contenidos que tenemos. El examen es el viernes, jóvenes, así que recuerden que lo que viene para el examen es lo que está en el material de PDF y lo que está en el contenido de la lección, ¿verdad? Fuera de eso, pues no hay otro contenido, no así como fue en el primer parcial, porque recuerden que sí habían otros materiales que
que se habían adherido de acuerdo a los trabajos que habíamos hecho, pero si ustedes se fijan ahorita, pues la única actividad de trabajo de grupo que ustedes tienen va más enfocada a lo que es propiamente el material de PDF y de la lección. De igual manera, el foro, recuerden que es un trabajo individual. Mil disculpas, sinceramente, de que lastimosamente yo tuve un inconveniente de acceso al campus virtual y yo sé que algunos me escribieron que la actividad terminaba el día 20. Entonces, debido a que no pude accesar hasta el día de hoy, ya hoy ustedes pueden ingresar a lo que son las actividades que está establecida dentro del campus y ahí se van a fijar que ya está actualizado el foro y ya está actualizado también la actividad 1, 2 y 3, que es un solo trabajo que recuerden que actualmente se está llevando a cabo a través de un documento subido en la red, que es un documento de Google, ¿verdad? Ya la entrega final, recuerden que va a ser en definitiva una sola entrega por cada representante de grupo que va a subir pues el trabajo ya revisado, porque ese es el objetivo de haber hecho esas retroalimentaciones. Si ustedes se fijaron, a la mayor parte yo les mandé audios mediante WhatsApp. No quise hacerlo a través de la plataforma porque dentro de la misma plataforma no hay trabajo subido, sino que el trabajo fue dispuesto a través de un documento de Google que pudimos revisar en su mayoría. Hubieron algunos que de repente, creo que dos grupos, que hubo ahí una pequeña confusión que todavía no he terminado de contestarles, que el día de hoy les voy a contestar ya por entradita a la noche, de repente para hacer ver lo que son sus revisiones. Así que de repente si hay algún compañero que tal vez tengo pendiente alguna revisión porque no cayó en mi correo institucional, entonces creo que hay un grupo que en ese sentido fue que hice la aclaración. Entonces esté pendiente hoy por la noche que le voy a hacer, pues voy a hacer la observación en cuanto al trabajo de la actividad. Bueno, voy a compartirles entonces ahorita pantalla para que podamos ver precisamente lo que es propiamente la actividad, ¿verdad? La actividad, permítame, vamos a ver ahorita, para explicarles en detalle lo que es la actividad del trabajo, ¿verdad? Porque recuerden que en gran medida ese es, por decir así, lo que hemos tenido un poquito más de duda, ¿verdad? Ok. Aquí compartí mi pantalla. Ya ahorita, pues, ustedes pueden visualizar dónde está la actividad. Recuerden que son 3 actividades. Es un solo trabajo. Por lo tanto, es una sola entrega. Yo sé que a muchos de repente estaban confundidos porque no habíamos podido explicarlo antes de la semana morazánica, que algunos me hicieron 3 entregas con diferentes portadas, con diferentes introducciones, diferentes contenidos, diferentes conclusiones y diferentes referencias bibliográficas. Pero como ustedes pueden evidenciar, a todos los coordinadores yo les expliqué de que es un solo trabajo, es decir, es una sola portada que conforme vaya haciendo las entregas, entonces en la portada nada más tiene que ir modificando la parte donde dice el tipo de trabajo que está entregando. Si entregó, como hicieron la mayoría, la actividad número 1, entonces usted pone actividad 1, tema de investigación. Si entregó actividad 1 y actividad 2, entonces pone tema y preguntas de investigación. Y si va a hacer la entrega total del trabajo, entonces usted ahí puede disponer tema, preguntas, objetivos y justificación de la investigación, ¿verdad? Que va a ser ese, por decir así, la entrega del trabajo en su totalidad, tal como ahí está descrito dentro de lo que son las 3 actividades en un solo trabajo. Vuelvo y repito. Dentro del contenido, una vez que usted ya haya hecho la descripción en la introducción, recuerde que la introducción, ¿qué es? Es una breve descripción de lo que el trabajo tiene dentro de su contexto y contenido
referente a lo que ustedes elaboraron, tanto dentro de su proceso como también un breve resumen de lo que se describe dentro del mismo. Recuerden que para ello generalmente una introducción comienza de esta forma. El presente trabajo es una recopilación y ahí usted empieza, ¿verdad?, a hacer una descripción de cada una de las cosas que ustedes como grupo, ¿verdad?, llevaron a cabo, de lo que contiene. Si hubo alguna limitante, de igual manera es bueno mencionarla. Para eso es precisamente lo que es la introducción. Ya en el contenido, recuerden que la actividad se divide en 3 partes, pero es un solo contenido. Es decir, la primera parte del contenido, recuerden que había que contestar 3 preguntas. La primera pregunta, ¿por qué es importante los temas de investigación? Ojo, estimados, recuerden que ahí tienen una rica descripción de referencias bibliográficas. Tienen 2 textos que ya fueron proporcionados en la guía didáctica, el material de metodología de la investigación de César Bernal y el material también de investigación de Sampieri, Hernández, Collado y Sampieri, ¿verdad? Esos materiales tienen información rica en referencia a la importancia de los temas de investigación. ¿Por qué definir o por qué son importantes, verdad, los temas, ideas o temas de investigación, verdad? Tal como está descrito ahí. Ahí ustedes pueden hacer, como quien dice, una presentación personal, ¿verdad? Y descripción de esa respuesta. De igual manera, pueden acompañar otras referencias. No se les olvide que siempre dentro de cada una de las respuestas, si contienen ideas que no les pertenecen, siempre es importante hacer la referencia bibliográfica, que recuerde que al final usted debe incorporarla dentro del área de la bibliografía, ¿verdad? No se le puede olvidar usando las normas APA, ¿verdad? Recuerden que hay una metodología que ya el mismo estatuto o por decir así, el contenido donde están las normas le dice cómo hacer una referencia partiendo de un documento que usted está elaborando en este sentido de investigación. Bueno, después en esa actividad uno dice, elabore un listado de 10 títulos que considere han sido objeto de investigación en diferentes campos o disciplinas. Aquí yo les dije, ustedes pueden investigar de diferentes textos. Yo les di una luz y les dije que en el material de César Bernal, en la parte del tema de investigación, en la parte final, ahí ustedes van a encontrar 2 páginas en las cuales habla de diferentes títulos. Recuerden, no son temas, son títulos. Y dentro del documento en PDF, yo les hice hincapié que para poder redactar un título, ¿verdad? Es importante tomar como ejemplo estas bibliografías sobre las cuales se les está ofreciendo para que ustedes puedan evidenciar cómo está la redacción de los títulos. De ahí cabe que en la respuesta del literal se dice, elabore una lista de 5 títulos sobre los cuales les interesa profundizar o investigar, pero es en el campo de las ciencias jurídicas, porque recuerden, estamos estudiando derecho. Entonces, ¿qué había que hacer? En el documento en PDF, ustedes tenían ahí diferentes ayudas. Yo les explicaba que en ningún texto de investigación se describe qué cosas hay que tomar en cuenta dentro de un título. Hay 3 elementos que yo he podido identificar en la práctica. Que algunos de esos 3 elementos un título los puede tener de manera implícita. ¿A qué me refiero implícita? Bueno, que esté literalmente dentro del título. Pero hay otros en los cuales siempre cabe lo que es el elemento principal, que es el objeto de investigación, el objeto o problema que se desea investigar, que ese es el principal elemento, ese cabe siempre, y puede estar presente o no lo que es el espacio físico geográfico o lo que es el periodo o tiempo de la investigación.
Puede faltar cualquiera de estos últimos dos, ojo, pero el primero es indiscutible que siempre debe de estar presente. Porque recuerden que es, por decir así, el elemento en particular que nos dice qué es lo que vamos a investigar. Bueno, después, dentro del mismo, ustedes tenían que crear por su propia cuenta esos 5 títulos. Bueno, la actividad 2, ¿en qué consistía? La actividad 2 consiste en que ustedes deben de seleccionar uno de esos 5 títulos. Entonces, acto seguido a lo que es en la parte del contenido, una vez habiendo redactado esos 5 títulos, tenía que poner como título seleccionado. Entonces, ustedes ahí vuelven a escribir el título que ustedes como grupo han seleccionado para desarrollar el resto de las actividades. Acto seguido, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que redactar un enunciado. Recuerden que dentro de la literatura ofrecida, dentro del PDF, dentro del material de Bernal, dice que un enunciado es el contexto de lo que se conoce actualmente de la investigación o de la propuesta o objeto que usted quiere investigar. Recuerden que no necesariamente hasta ese momento está como para poder decir que el título está perfecto, porque más de alguno que hicimos la revisión, hicimos algún cambio dentro del título. ¿Por qué? Porque a veces nos percatamos gracias al enunciado. El enunciado es algo así como un pequeño marco teórico. Es como la primera piedra de esa parte del proceso de investigación científica. Porque, ojo, hasta este momento no hemos construido un marco teórico, pero esto nos sirve para tener una idea más concisa de cuál va a ser la pregunta que vamos a desarrollar dentro del planteamiento del problema de investigación. Porque, ¿qué es el planteamiento del problema de investigación? Bueno, es consecuentemente dentro de lo que es el enunciado, lo que nosotros redactamos. Recuerden que lo que se solicita, eso está aquí más abajo, aquí está, miren, ahí se les pide una extensión mínima de 3 páginas. En otras palabras, ahí hay que hacer una breve investigación sobre el contexto del objeto, ¿verdad? De lo que pretendemos conocer. En otras palabras, ahí tiene que incorporar, por ejemplo, referencias estadísticas, unas pequeñas definiciones, elementos particulares del problema, todo el contexto, todo lo que es el problema tal como se conoce actualmente, ¿verdad? O de lo que se conoce en ese momento, ¿verdad? Y que dentro del mismo es propio que ahí tiene que referenciar, porque más que seguro que usted va a empezar con sus propias palabras, pero al mismo tiempo va a citar a otros autores de donde usted puede definir mejor lo que es propiamente el enunciado del problema. Bueno, gracias a ello, entonces vamos a llegar al planteamiento del problema. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Es la pregunta de investigación. ¿Y cuál es la pregunta de la investigación? Lo que le solicito en el literal C. Hay que redactar una pregunta general. En otras palabras, la pregunta general viene a ser la punta de lanza de la investigación. En otras palabras, ¿cómo vamos a concluir? O por decir así, perdón, o por decir así, ¿cómo vamos a describir todo lo que es el problema descrito en el enunciado? ¿Verdad? Establecido dentro del enunciado. Lo vamos a hacer mediante una pregunta general. Miren, hay 3 criterios que yo creo que ustedes los pudieron haber escuchado, los pudieron haber leído dentro del contenido del PDF. 3 criterios para saber si el problema está redactado correctamente. El primer criterio, debe de existir una relación entre 2 o más variables. El problema debe de persistir en él que exista una relación entre 2 o más variables. Vaya, imagínense que de repente queramos investigar el tema de inseguridad ciudadana y lo veamos dentro de una colonia en particular. Entonces, dentro del título, yo pude haber formulado este problema.
Perdón, este título, porque eso es lo primero. Bueno, vamos a hacer un análisis de las causas y consecuencias de la inseguridad ciudadana, por ejemplo, hablemos, aunque ahorita no aplica, pero hablemos de los alrededores y de Ciudad Universitaria. Bueno, en la actualidad, para agregarle precisamente ese elemento que sería cualquiera de los dos de los que mencionamos ahí. Ahí estamos mencionando los tres elementos. El problema objeto, inseguridad ciudadana. El espacio físico geográfico es ciudad universitaria y sus alrededores. Y el espacio-tiempo es en la actualidad, porque lo estamos referenciando en ese sentido. Bueno, ya tenemos el título. Ahora, ¿cómo vamos a convertir ese título en pregunta? Ahí es cuando llegamos a este elemento en particular y vamos a decir, bueno, ese título lo vamos a convertir en pregunta. Fácil, ¿verdad? La afirmación se convierte cortando la primera parte de análisis y decimos cuáles son las causas y consecuencias de la inseguridad ciudadana en Ciudad Universitaria en la actualidad. Entonces, ahí ya tenemos la pregunta general. Ahora muchos pueden decir, bueno, ¿y cómo redactamos el objetivo? Vemos otra vez el título y del título volvemos a sacar, ¿qué es lo que queríamos hacer? Bueno, queríamos hacer un análisis de las causas y consecuencias de la inseguridad ciudadana en Ciudad Universitaria en la actualidad. Entonces, el primer término me da una luz, análisis. Bueno, ¿qué es un análisis? Bueno, entonces convirtámoslo en una acción. En el texto, recuerden que para poder redactar un objetivo hay que establecer un verbo y el verbo tiene que estar en infinitivo. ¿Qué significa un verbo en infinitivo? Que es un verbo que establezca una acción y que termine en ar, ir, etc. ¿Verdad? Entonces, si es análisis, entonces lo lógico es analizar. Entonces ahí lo convertimos en un objetivo general. ¿Qué vamos a hacer? Analizar las causas y consecuencias de la inseguridad ciudadana en Ciudad Universitaria en la actualidad. Entonces ahí ya tenemos por lo menos el enunciado y la pregunta general. Pero ahora faltan las 5 preguntas específicas. Les voy a dar una luz. Y la luz precisamente yo la saco de un material que a la mayoría de ustedes les estuve describiendo en la mayor parte de los audios el día de ayer. Este material está en el PDF también y lo tengo precisamente en mi bloque educativo, que es de la clase, en una parte que habla de los objetivos específicos. ¿Por qué me refiero a los objetivos específicos? Si lo primero que tengo que hacer es sacar las preguntas de investigación y es que en la práctica, cuando se sacan los objetivos dependen de las preguntas específicas. Porque recuerden, si el título me sirve para sacar el planteamiento del problema, que es la pregunta general, también me va a servir para sacar el objetivo general. Entonces, recuerden también que para poder formular o para poder responder la pregunta general, entonces tengo que formular una serie de preguntas específicas. En otras palabras, vienen siendo algo así como subpreguntas de la pregunta general. Y los objetivos específicos, pues en su contexto, lo que pretenden llegar es a lograr precisamente el objetivo general. Entonces, ven que están concatenados. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, voy a tomar un material que era de la doctora Wendy Chávez, que es una catedrática de la Universidad Tecnológica Centroamericana. Y vamos a recordar cómo deben de ser redactados los objetivos específicos. Eso también está en el documento en PDF. Y a todos se los repetí. Las preguntas específicas, como los objetivos específicos, el primero debe de estar orientado ¿a qué? A responder
o a tratar de responder o a lograr un objetivo específico que debe de iniciar con una evaluación, con una exploración, con un diagnóstico del fenómeno estudiado. ¿Ok? Así debe de ser la primera pregunta específica como también el primer objetivo específico. Vaya, si nosotros quisiéramos sacar los primeros dos objetivos específicos de la formulación del problema y del objetivo que yo les di, el título, recuerden, análisis de las causas y consecuencias de la inseguridad ciudadana en Ciudad Universitaria en la actualidad. La pregunta, ¿cuáles son las causas y consecuencias de la inseguridad ciudadana en Ciudad Universitaria en la actualidad? ¿Cuál sería la primera pregunta específica? Bueno, la misma pregunta general me lo dice. Debo de iniciar como una evaluación, con una exploración, con un diagnóstico del fenómeno estudiado. ¿Cuáles son las causas de la inseguridad en Ciudad Universitaria? Esa sería mi primera pregunta. ¿Cuál sería mi segunda pregunta? Está en el mismo título también y está en la misma pregunta general. ¿Cuáles son las consecuencias? Esas dos preguntas me reúnen lo que me dice, lo que debe de tener por lo menos la primera pregunta específica. Pero de ahí, de ese título, sacamos dos. Ahora, ¿cómo serían entonces los objetivos específicos? ¿Por qué? Porque ambos, tanto pregunta específica como objetivo específico, deben de estar concatenados. La primera pregunta específica debe de tratarse de responder al momento que lleguemos a la experimentación, a la fase de experimentación. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través del mismo objetivo específico. ¿Cuáles son las causas de la inseguridad ciudadana en Ciudad Universitaria? Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Busquemos dentro de la internet, podemos buscar también algunos materiales bibliográficos, y busquemos algunos objetivos específicos. Verbo en infinitivo, ¿ok? Y que implique una acción. Ar, ir y concluidos de esa manera. Entonces, si queremos saber cuáles son las causas, entonces, ¿cuál sería un objetivo específico? Bueno, puede ser, digamos, determinar cuáles son, no como pregunta, determinar las causas de la inseguridad en Ciudad Universitaria. De ahí, entonces, tenemos a la par de la primera pregunta el primer objetivo específico. De la segunda pregunta, ¿cuáles son las consecuencias? De igual manera, para no repetir el mismo objetivo o el mismo término, puedo decir determinar las consecuencias de la inseguridad, ¿verdad? En Ciudad Universitaria. Entonces, ya tenemos las primeras dos preguntas específicas y los primeros dos objetivos específicos. Ahora, ¿qué me dice que debe de contener la segunda pregunta o el segundo objetivo? Ojo, en este sentido, de esta primera pregunta sacamos dos preguntas de ese primer elemento. ¿Qué me recomienda la literatura? Dice que debe de estar orientado a identificar aspectos que intervienen en el fenómeno. Vaya, ¿qué elementos pueden estar relacionados con el fenómeno de inseguridad ciudadana? Se recuerdan que ustedes ya hicieron una investigación previa que se hizo en el enunciado. El enunciado, de cierta manera, les va a permitir identificar dentro del mismo elementos que están relacionados con el problema. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, jóvenes y estimados e ilustres estudiantes, de ahí nosotros podemos sacar esos elementos en particular que están relacionados con el fenómeno de este problema en cuestión. Vaya, ¿qué cuesta? Ahorita que se me viene a la mente, ojo, no he hecho un enunciado todavía, pero el enunciado me va a permitir decir, ¿qué fenómeno puede estar relacionado con la inseguridad? Vaya, por ejemplo, la delincuencia común, la venta de drogas, la extorsión, ¿me entienden? Entonces de ahí puedo sacar, de esos elementos relacionados, puedo sacar, ¿verdad? Una pregunta de investigación. Cuando yo saque la pregunta, esa misma pregunta me va a permitir entonces redactar un objetivo específico. Vaya, puedo decir,
eh, la delincuencia común será un factor importante dentro de lo que es la inseguridad ciudadana en Ciudad Universitaria. Bueno, ¿cómo puedo entonces crear un objetivo de esa pregunta? Puedo decir entonces, determinar si la inseguridad, perdón, determinar si la delincuencia común es un factor importante en la inseguridad ciudadana de Ciudad Universitaria. Ven entonces cómo se van creando precisamente esos elementos. Yo de aquí les he partido dos elementos en particular. Ahora miremos el tercero. La tercera pregunta u objetivo, ¿qué es lo que debe de tratar de relacionar? Debe de escribir, debe detallar, debe de reconocer otras variables que intervienen en la viabilidad del estudio. ¿Qué variables intervienen en la viabilidad del estudio? ¿Se recuerdan que yo les dije que hay tres elementos, que hay tres criterios para ver si el problema está formulado correctamente? El primero les dije que debe de existir una relación entre dos o más variables. En la inseguridad ciudadana, ¿qué variables están relacionadas? Identifiquemos variables dependientes e independientes. Dentro de esas variables podemos identificar algunos elementos que no son modificables. Vaya, por ejemplo, el principal actor es el ciudadano. Primer variable. ¿Quiénes son los que practican esta situación delictiva? El delincuente. Segunda variable. ¿Quiénes están relacionados en cuanto a lo que es el espacio físico-geográfico? Autoridades universitarias. ¿Qué otros elementos en particulares también están relacionados con eso? La autoridad. En este caso puede ser la policía, puede ser la seguridad privada de la universidad, por ejemplo, puede ser los juzgados de la República. ¿Entienden? Todos esos elementos son variables. Entonces, describimos, detallamos, reconocemos, puntualizamos. Entonces, ahí buscamos una tercera pregunta. Vaya, podríamos decir así. Busquemos una de esas variables, las autoridades universitarias. Vaya, las políticas propuestas, las políticas de seguridad propuestas por las autoridades universitarias serán factores para solucionar el problema de inseguridad en ciudad universitaria. Entonces de ahí le toca convertir esa pregunta en un objetivo, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir? Bueno, un objetivo, además de vaya, demostrar que las políticas son son un factor importante para contrarrestar la inseguridad ciudadana en ciudad universitaria. Ahí ya tenemos por lo menos entre 2 o 3 preguntas formuladas, entre 2 o 3 objetivos formulados. Ahora, el último debe de estar encaminado a ofrecer una propuesta de solución del problema identificado, ¿ok? En aquellos casos en donde se han formulado no problemas en el sentido negativo, sino que hay algunos, por ejemplo, que han formulado títulos que van encaminados, vaya, por ejemplo, a tener un valor teórico. Vaya, algunos me han formulado ahí títulos que tienen que ver como el fideicomiso, como un contrato importante dentro de la administración pública para la lucha contra la corrupción, por decir así, un elemento en particular. Ahora, dentro de ese sentido, entonces, va a ser un poquito más difícil decir proponer una solución. No, ahí tal vez es ponerse en la posición de que si dicho contrato puede contrarrestar o puede ayudar a tratar de que el desarrollo del proceso sea más transparente, por decir así. Entonces sí puede caber una propuesta, no tanto de solucionar el problema, sino que una propuesta de poder esclarecer de cierta manera, teóricamente, lo que es el contexto de la pregunta formulada para conocer más, por ejemplo, de este tipo de contrato, si es dentro del punto de vista del valor teórico. Bueno, entonces, mis estimados, hasta aquí llegamos a lo que es la parte de los objetivos. Si ustedes se fijan,
tanto la formulación, porque la actividad 3 que incluye, vamos a retornar aquí a lo que es el contenido. Aquí está. La actividad 3, entonces, incluye formular un objetivo general, que dijimos parte del título, 5 objetivos específicos, que ya les dije cómo tienen que ir a la par de las preguntas específicas, y una justificación de la investigación. En la teoría, que se les suministró en el PDF y en la lección, la justificación es establecer el por qué vamos a llevar a cabo dicho proceso de investigación. El por qué queremos darle respuesta a buena parte del problema objeto de investigación. Entonces, ahí ustedes también se pueden apoyar de ciertas referencias en las cuales pues ustedes pueden decir concretamente por qué ustedes quieren llevar a cabo dicha investigación. Eso es una justificación. Y dentro de la justificación también hay otra serie de elementos que de repente pueden ayudar a resolver el problema, por ejemplo. Vaya, quiénes se van a beneficiar. Pueden describir, por ejemplo, el valor teórico que puede generar la investigación del problema. Pueden hablar, por ejemplo, también de qué tipo de implicaciones prácticas van a ser un nuevo proceso de dicha investigación. ¿Me entienden? Eso es crear una justificación de la investigación. Y recuerden que al final, entonces, ese trabajo va a tener estos elementos. Una sola portada, una sola introducción, un solo contenido, una serie de conclusiones que recuerden que ya estas conclusiones van a ir enmarcadas ya a las 3 actividades. Y muchos me dicen, abogado, entonces solo hay que copiar y agregar las otras. Sí, lo pueden hacer ya en el contenido y ya en la introducción, ahí sí hay que ir como fusionando un poco lo que son las 3 actividades, ¿verdad? Pero ya las conclusiones usted las puede ir agregando, en donde las primeras conclusiones pues se van a referir al tema de investigación. Las que son subsiguientes van a hablar del planteamiento del problema de investigación. Y finalmente, las últimas van a hablar de los objetivos y de la justificación del estudio. Recuerden, conclusiones son la perspectiva que ustedes han sacado de manera positiva de la teoría que ustedes han estudiado gracias al desarrollo de esas 3 actividades. Y finalmente, sin dejar de ser importantes, jóvenes, no se les vaya a olvidar la bibliografía. La bibliografía, recuerden que aunque ustedes vayan agregando cada una de las 3 actividades, necesariamente tienen que incluir las referencias bibliográficas que ustedes utilizaron dentro del contenido del trabajo. En otras palabras, tienen que ordenarlas de nueva forma en orden alfabético. Entonces, tienen que fijarse muy bien. Recuerden que hacer bibliografía no es solamente poner el enlace. Eso no es una referencia bibliográfica. Recuerden que de acuerdo a la norma APA, de acuerdo al tipo de documento que ustedes han extractado o han consultado o han referenciado, ahí se les pide que es la información que ustedes deben de disponer al final en el área de las referencias bibliográficas. Bueno, ese es finalmente el trabajo final. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En lo que va de esta semana, jóvenes, esta semana va a ser muy importante. Yo sé que de repente muchos me van a decir, abogado, pero algunos sí, ya vamos bien adelantados. Es cierto, tal vez 2 grupos son los que ya llevan pues un buen camino recorrido. Y los felicito porque aprovecharon y tuvieron la oportunidad de poder concretar mejor sus trabajos. Yo sé que otros no lo pudieron hacer así, pero recuerden que los vamos a ir sacando poco a poco, ¿verdad? Esta semana va a ser muy importante. Por lo que si presentan alguna dificultad o cualquier eventualidad, entonces es bueno que el coordinador me lo especifique para darles este fin de semana para poderlo concluir. ¿Ok? Para que de esa manera puedan tener ese tiempo para poder decir, sí, abogado, mire, vamos a hacer los cambios sugeridos, porque a la mayoría yo les di una perspectiva de lo que hay que mejorar de acuerdo al contexto de todas esas explicaciones
que yo sé que ahorita me pueden decir, bueno, abogado, fíjese que ahora sí ya tengo más conscientemente cuál era el trabajo que íbamos a hacer, ¿verdad? Entonces, si se fija, el plazo de entrega es el 27 de noviembre, que es este próximo viernes. Cuando usted ya haya terminado alguna de las actividades, no deje de decirme por el WhatsApp y decirme, abogado, ya terminamos la actividad 2 y ya está dispuesto el, el, eh, el documento en el enlace. Recuerden que es el mismo enlace, porque es el mismo documento. A muchos sí les corregí eso, porque me hicieron 3 enlaces distintos para 3 trabajos distintos. Recuerden que es un solo trabajo, con la diferencia que se hace en 3 partes diferentes. Pero todo va en su contexto y todo unido en un solo trabajo práctico, ¿verdad? Entonces, es más que suficiente un solo enlace. Si de repente usted quiere que lo pueda visualizar a través del mismo WhatsApp, hágalo. Lo que se le haga más práctico, hágalo, ¿verdad? Ahora, si usted quiere guardar un registro, que eso es importantísimo, lo puede hacer por el correo electrónico institucional, ¿verdad? Ya vimos que en la gran mayoría de ustedes, pues, me facultaron y me permitieron poder ver el enlace enviado al correo institucional, ¿verdad? Solamente me tiene que dar la facultad para poderlo ver. Y de esa manera, pues, resolver el inconveniente de no poder visualizar lo que es el trabajo de cada una de las actividades. Entonces, estimados, no sé si alguno de ustedes de repente tiene alguna pregunta hasta acá o alguna duda dentro de todo lo que hablamos actualmente o referente a la clase para que yo les pueda ahorita pues aprovechar este momento, porque yo lo que quiero es que ya como que retroalimentemos y podamos volver a comenzar precisamente el trabajo que hemos venido haciendo. Abogado, disculpe, tengo una pregunta. Dígame, Gustavo. Con respecto, abogado, con respecto al tema este de la bibliografía, usted nos decía que fuera en orden alfabético. Como nosotros no tenemos pericia en trabajar normas APA, nosotros manualmente tenemos que ordenarlas, así como usted desea, en orden alfabético, o lo hace normas APA automáticamente. Yo les recomiendo, Gustavo, que pueden hacer algo práctico. A mí me ha funcionado, porque recuerden de que el documento de Google no es un documento en Office Word. ¿Se ha fijado Sí. que si uno lo hace en Office Word, lo ordena automáticamente? Sí, Entonces, correcto. yo lo que les recomiendo es que hagan el documento primero en Office Word, ¿verdad? Lo redacten ahí incluyen ustedes las referencias bibliográficas y ahí automáticamente, cuando ustedes vayan a incluir referencias al final, las va a ordenar en orden alfabético. Entonces, crean el documento. Recuerden que al final, ese va a ser el documento que me van a subir a la plataforma. Entonces, lo único que yo quiero nada más es revisarlo. Entonces, hagan una cosa. Cuando ya lo tengan terminado, cópienlo todo y péguenlo en el documento de Google. De ¿Verdad? Google Doc. Exacto, sí. Entonces ya cuando esté pegado, como el problema del documento de Google es que recuerden que es Google, no es Microsoft, entonces no tienen la facultad de hacer esa última parte de las referencias bibliográficas. Entonces yo les recomiendo que lo hagan de esa forma para que así se los ordene automáticamente el documento en Word, ¿verdad? Y solo se pega después. Y después solo se pega. Recuerden que al final el trabajo más importante va a ser el que ustedes me suban, que es el trabajo ya revisado, ya, porque miren, esa va a ser la ventaja de este trabajo, de esta segunda unidad, de que ya yo lo voy a tener revisado y ya cuando le diga al coordinador, súbalo a la plataforma, es que ahí ya tienen todos los puntos, ¿verdad? Porque ya está concluido y ya ustedes, como quien dice, ya le dieron el toque final a lo que es el trabajo de las actividades que hemos presentado ahí, ¿verdad? Entonces, hágalo de esa manera, Gustavo, y va a ver que se le va a facilitar un poquito más para poder pegar las referencias bibliográficas. Lo pueden ir haciendo por partes también, ¿verdad? De repente, en el trabajo final, ustedes lo van agregando automáticamente, de acuerdo a cada referencia que ustedes vayan agregando en Word,
al final, siempre cuando ustedes digan insertar referencias bibliográficas o insertar bibliografía, se las va a organizar en orden alfabético. Entonces, ahí se van a evitar ese dolor de cabeza de hacerlo manual, ¿verdad? Para que de esa forma se les evite un poquito ese problema, ¿verdad? Porque sí les hice a varios esa observación, ¿verdad? Sí les hice a varios esa observación. Muchas gracias. Abogado, una consulta. Dígame, Regina. Dado el caso de que solamente tenemos una semana para trabajar el tercer parcial, ¿de qué manera lo trabajaremos? Bueno, miren, yo les voy a comentar algo. Ustedes saben de que debido a esta pandemia, como que esta pandemia nos saca lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces, yo le estoy pidiendo al señor Regina una gran sabiduría para reacomodar todo el contenido de la tercera unidad y poder reacomodar también las actividades, porque ya las tengo ahí preparadas, les soy sincero, Regina. Pero en esta semana que estuvimos en esta eventualidad, me ha servido para poder ir reacomodando esos contenidos y los trabajos. Yo no quiero decirle, Regina, mire que ya están ahorita las actividades, no los quiero confundir, ¿verdad? Este domingo para ustedes, para los de las 5 de la tarde, va a ser la fecha tope para entregar todos los trabajos. Claro, lo que me pidan, que así sea. Pero yo en la plataforma, ya desde el sábado, va a estar subida la tercera unidad. Y ahí les voy a explicar en detalle cuáles van a ser las actividades que ustedes van a hacer. Yo voy a hacer lo posible, Regina, que no sean actividades que les vaya a llevar más del tiempo que vamos a tener para poderlo desarrollar. Porque recuerden de que las actividades que hemos venido haciendo, si se fija, llevan su tiempo, ¿verdad? Sí. Y al llevar su tiempo también, recuerden que no es fácil trabajar en grupo de esta manera. Yo sé que la gran mayoría de ustedes me han dicho, abogado, es que mire que yo les he pedido a cada uno en partes, me envían eso, después yo me toca recopilarlo. Por eso fue que lo hice en un documento de Google. Porque la gran ventaja del documento de Google es que usted lo modifica en la nube. Y usted ahí va viendo cuáles los cambios hicieron tal estudiante, tal compañero. Ahí solamente sí le recomiendo al coordinador o al relator que le vaya dando un formato para que todo esté más ordenado y de repente pues puedan tener una comunicación más constante entre todos los compañeros. Yo sé que de igual manera no es sencillo, ¿verdad? Porque imagínense, si algunos a puras cachas de repente están aquí conectados, vaya, ahorita estamos 35, ¿de cuántos, Regina? Matriculados hay 65 en esta sección. Entonces, estamos hablando que nos faltan 30 estudiantes que todavía están a la deriva, pues, ¿verdad? No sé qué les ha pasado. Sí es importante que ustedes me digan, me especifiquen cualquier situación, que buscamos una solución y que vemos la manera de salir adelante. Pero ojo, sí se los pido que sea con el tiempo prudencial, porque recuerden que si bien es cierto, ya modificaron las fechas para subir notas, ¿verdad? Ya, pero el cambio fue mínimo. Creo que solamente fueron 3 días después de esos mismos 3 días que estaban. Creo que era 16, 17 y 18. Ahora son 18, 19 y 20 de diciembre. Entonces, ¿qué significa? Que para una semana antes ya tenemos que estar, como quien dicen, finitos, ¿verdad? Habiendo terminado la mayor parte de las actividades. Si se fijan, los exámenes de reposición no cambiaron las fechas. Se fijaron, ¿verdad? Las fechas no se movieron, que creo que lo lógico hubiera sido que hubieran movido un poco los exámenes de reposición. Sí. ¿Qué otra cosa hay que tomar en cuenta? También es que yo ahí les recomiendo, jóvenes, traten de no faltar al examen de la tercera unidad. Porque recuerden que si van a reponer y si reponen el tercero, entonces muchos me van a decir, bueno, abogado, pero si el examen tercero es hoy, mañana es la reposición. Entonces, el tiempo es muy, pero muy corto. Entonces, por eso les recomiendo que ahorita tratemos en lo posible de aprovechar este tiempo que nos queda, ¿verdad? Para que así no tengamos ningún problema y ninguna dificultad en esta última etapa. Sí los motivo, Regina, pues para que
sigamos adelante. Recuerden que si hemos llegado hasta aquí y todavía estamos, como quien dice, el Señor nos tiene con salud, nos tiene con vida, es porque Él tiene un plan especial para nosotros. Entonces hay que terminarlo, ¿verdad? Lo que empezamos una vez, ya lo empezamos. Entonces tratemos en lo posible de poderlo culminar y culminarlo de la mejor manera posible. Sí, les voy a decir, uno trata de darle los insumos más que necesarios, porque no crean. Desarrollar un parcial en una semana cuando tuvimos que hacerlo en 3 semanas y media es algo bien complicado, ¿verdad? Pero bueno, ese es lo que tenemos ahorita y vamos a tratar de hacerlo. Pero, ojo, no, lo que sí quiero que ustedes tengan constante de que no les vamos a afectar en ese sentido, sino que vamos a tratar en lo posible de que las actividades que propongamos sean actividades que podamos llevar a cabo en el tiempo establecido, ¿verdad? Perfecto, abogado, queda claro. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra duda, o por lo menos ya con la actividad ya estamos, como quien dice, Claro. más claritos, como dice Gloria. Sí. Bueno, entonces, bueno, mis estimados, entonces nos vemos mañana. Mañana pues vamos a retomar el contenido. Eso sí, siempre voy a tratar de subir esto, si es posible, durante la noche para que así ya lo tengan ustedes ahí dispuesto en el chat, el WhatsApp, y de igual manera subirlo después a la plataforma para que ustedes lo tengan ahí a manos. Angie, dígame, Angie. ¿Me iba a decir Angie algo? Que levantó la mano. Referente al examen del viernes, si vamos a tener siempre el mismo tiempo límite de la vez pasada. Sí, ahorita lo tengo dispuesto de las 5 a las 8, ¿verdad? Entonces, recuerden que siempre es la misma metodología, no vamos a cambiar nada, son siempre los mismos tipos de preguntas, no viene nada nuevo, no vamos a cambiar las reglas del juego, ¿verdad? Del juego a esta última hora, ¿verdad? Y de cierta manera ustedes ya conocen ustedes cuáles son los tipos de preguntas y el tipo de evaluación que nosotros realizamos, ¿verdad? Así que sí, van a tener ese tiempo para que ustedes puedan, creo, 5 a 8 de la noche, ¿verdad? Que es lo que estamos proponiendo. Ah, ok. Gracias, abogado. Bueno. ¿Alguien más? Erling Maribel, dígame. Hola, hola, muy buenas noches, abogado, Dios le bendiga. Gracias, igual, dígame. No, solo una petición, no sé si los demás, un poquito de tiempo más para hacer el examen, abogado, 2 minutos, solo hace pequeñito. Por favor, a nombre de todos los compañeros, un poquito más de tiempo. ¿Más de tiempo? ¿Cómo así? No entiendo. O sea, No, para desarrollar el examen. ¿Cuánto es el tiempo que les estoy dando ahorita? Nos dio, ¿cuántos minutos los dio? 40 minutos los dio, ¿va? 45 minutos. Denos 1 hora, o 40 o 50 minutos, por favor. Lo vamos a pensar. Ay. Ay, por favor, abogado, sí, tenemos muchos pensamientos encima, abogado, no crea. A nosotros, vaya, de repente no nos ha afectado esto, pero sí a nuestros parientes y a nuestros trabajos. Y a veces nuestra cabeza, bueno, los que tenemos familia, casi no está 100% enfocado en el estudio, sino que nos cruzan pensamientos de preocupación. Entonces, si no puede echar una manita, nosotros agradecidísimos. Cuando el abogado Quiroz dice de antemano que lo va a pensar, es como que ya lo pensó, así que no se preocupe. Está hecho. Sí, ese es mi abogado. Buenísimo. Bueno, ahí el mejor abogado que he conocido hasta ahorita. Le voy a proponer a ver los tiempos. Mañana, si Dios lo permite, el jueves vamos a hablar un poquito del examen, porque es el día que nos queda, como quien dicen, para hablar un poquito antes, un día antes, ¿verdad? Así que así vamos a hacer, ¿verdad? Está hecho. Vaya, pues. Bueno. Gracias, abogado. Gracias, se le agradece, abogadísimo. Listo, pues nos vemos mañana, si Dios lo permite, en la misma hora, ¿verdad? Traten de entrar más temprano, porque vamos a tratar de aprovechar la hora clase
total, ¿verdad? Para que de esa manera aprovechemos el tiempo, ¿verdad? Abogado, algo que quería, buenas noches, soy Sí, Gloria. Algo que quería yo pedirle, por favor, es que, vaya, nosotros, nuestro grupo que estamos trabajando, pues estamos teniendo un poquito de problemas en cuanto a que no somos tan diestras en el asunto de la bibliografía. Estamos teniendo ese problema. Tal vez no estamos tan familiarizados de que en lo que vamos escribiendo tenemos que referenciar. Como usted explicó, hoy explico un poquito más y tal vez mañana nos puede ampliar un poquitito, porque de repente en las otras clases no se nos ha exigido las bibliografías, entonces no tenemos tan claro cómo es, ¿verdad? El hecho de ir referenciando en lo que vamos escribiendo para que luego aparezcan las bibliografías, ¿verdad? Cuando ya las queremos. Entonces, nos está dando un poquito de trabajo eso y pues nuestro grupo le agradecería si nos orienta un poco. Miren, yo voy a tratar, porque aprovecharlo en clase va a ser un poquito complicado, Gloria, porque recuerde que lo que es la parte del manual APA, pues como desde la primera unidad, pues hemos tratado de incluirlo. Voy a tratar de conseguirles un video donde se explica cómo incorporar las bibliografías y las referencias. Y lo voy a subir ahí al chat para que ustedes lo puedan ver con tranquilidad. Gracias, abogado, por su esfuerzo de ayudarnos en eso. Vaya, pues. Bueno, nos vemos entonces y que pasen una bendecida noche, ¿verdad? Buenas Hasta noches, mañana. abogado. Gracias. Buenas noches, abogado. Bendiciones. Gracias. Ah, igualmente. Gracias, gracias. Nos vemos mañana. Ok.